Guten Morgen. Buen día, Esmeralda. Esmeralda. Guten Morgen. Esmeralda, buen día. Buenos días, profe. Yo pensé que no me contestaba porque yo estaba desayunando. Dije, nada más que pase el bocado, está bien. ¿Cómo ha estado? No, bien. Qué bueno. Vamos a empezar. Vamos a ver. Es más, pero ¿qué hora es? Todavía es temprano, ¿no? Déjenme ver. ¿Qué hora es? Un minuto más. Y empezamos. ¿Qué clase tuvo antes? No, voy a tener hasta las 9. Ah, ¿y qué tiene después? ¿Matemáticas? Sí, Ah, órale. Ahí nos vemos. pero tengo con la maestra Mari Carmen. Ah, Mari Carmen. ¿Quién es Mari Carmen? ¿Segura que se llama Mari Carmen? Sí, Oh. ¿Qué matemáticas tiene? ¿6? 5. 5. Ah, sí. A mí no me tocó matemáticas 5. Yo tengo matemáticas 6 a las 9. Buen día, Regino. Ay, perdón, profe. ¿Cómo está? ¿Tiene frío o qué? Sí, Anda muy abrigadote. Pues no se las tomen tan frías porque es malo. Bueno, vamos a empezar. Quiero que me digan si ya vimos un ejercicio, porque tengo aquí unas marcas, no sé si las alcanzan a ver. Esta marca que está aquí, una roja y una verde que está aquí. Con esas voy señalando dónde me voy quedando. Pero la de ustedes se me despegó y dije, ahora, ¿qué pasó? Ahorita se la voy a cambiar. Le voy a poner otra vez, se debe haber pegado. Es un post-it, pero de forma especial. Les pregunto, hicimos un ejemplo que dice, si un objeto vibrante completa una vibración en medio segundo, ¿cuál es su frecuencia de vibración? ¿Qué fue lo último No, que vimos? No. solo sí, hicimos. Sí, es ese por sí lo un hicimos. ejemplo. ¿Sí lo Y hicimos? luego, sí, y Sí, luego dejó otro ejemplo de un artículo, tiene un periodo de 5 por 10⁻⁵. Ok, sí. Muy bien. Entonces, vamos a escribir qué es longitud de onda. Entonces empezamos aquí. Déjenme mover bien el papelito. Aquí donde vamos. Aquí. Bueno. Dice, vamos a definir qué es la longitud de onda. Longitud de onda. Se expresa con la letra lambda. Es una letra del alfabeto griego. En matemáticas es muy frecuente encontrar letras del alfabeto griego. Esta en comunicaciones es muy frecuente porque expresa la longitud de onda de las señales electromagnéticas. Entonces dice, cuando un objeto vibrante envía ondas a través
de un medio de un medio homogéneo estas avanzan con velocidad constante. Si la fuente vibra con movimiento armónico simple, con movimiento armónico, esto no es cierto. La misma. Dice, cuando un objeto vibrante envía ondas a través de un medio homogéneo, estas avanzan con velocidad constante. Si la fuente vibra con movimiento armónico simple y las ondas son transversales, estas aparentan las ondas mostradas a continuación. Ok. Entonces, bien. Se supone que tienen la misma altura y todo, ¿no? Se me queda un poquito más bajo. Más o menos. Ok, entonces, la longitud de onda, el periodo, por ejemplo, si yo tengo como punto de inicio este punto, aquí la señal va subiendo. Aquí también está en valor cero, pero la señal va bajando, entonces no es un punto idéntico, pero en este lugar es un punto idéntico. Entonces, de aquí a aquí consideramos un periodo y a este le llamaríamos con la letra T y lo expresaríamos en segundos. Lo mismo, este mismo puede considerarse como la longitud de onda, pero lo vamos a considerar en metros o en centímetros, o es una medida de longitud, no de tiempo. Es la distancia entre dos puntos semejantes en una señal ondulada. Entonces, esto sería también lambda, o podría ser de aquí a aquí.
Recordemos que la altura es la amplitud. La amplitud. Profe, ¿Preguntas? Ajá. qué dice después de si la fuente vibra con movimiento? ¿Qué? Después del Si la, punto y seguido. si la fuente vibra con movimiento armónico Ah, simple y las ondas son transversales, ok, ya, era eso. bueno, me dicen si ya puedo borrar. Por Esmeralda, ya mí ya puedo. no sé. Esmeralda, Esmeralda, profe. Esmeralda, No, no, profe, es que estaba limpiándome la nariz. tienen una tarea. Dígame cuál es la velocidad de la luz, Eduardo. Hoy. En la plataforma les dejé la tarea investigar cuál era la velocidad de la luz. Sí, sí se la mandé, profe. Sí la mandó, pues, y luego no se acuerda. Pues es que no me acuerdo de la manera. Tengo que ir a checar, profe. Mire, le voy a decir algo importante, de veras muy importante. La escuela es para recordar, no es para, no es para pasar 2 años y ya. No es para aprender durante esos 2 años. Entonces tienen que aprender muchas, muchas cosas eh, y no lo están haciendo. Lo malo es que eso lo van a ocupar en la universidad. Por eso se llama preparatoria, porque los prepara para la universidad. Aquí nosotros no les damos títulos, les damos un certificado. Pero el certificado, bueno, sí comprueba de que estuvieron en la preparatoria, pero no les da un aval pues, para tener un determinado puesto. ¿Sí? Pues no nada más se trata de cumplir. Ah, ya me acordé. Por ejemplo, cuando yo voy al cine, que tiene 1000 años que no voy, el otro día estábamos haciendo una remembranza con, con mis hijas. Me dicen, ¿cuándo vamos al cine, papá? La última película que vi en el cine fue eh, Los Piratas del Caribe, cuando le estrenaron aquí en León. ¿Y cuánto tiene eso? Pues tiene fácil, cuando mucho, ha de haber sido como por el 2000, como por el 2006, por ahí, le estrenaron aquí. Desde entonces no voy. Y no me llama la atención ir, la verdad. No soy muy... ¿Que cómo se llaman los actores de Piratas del Caribe? Pues sabe, no me interesa. No me interesa aprenderlo. Entonces, y hay quien te da santo y seña. Yo conocí a una persona que una película que duraba en el cine 2 horas, ella me la platicaba en 4. No, y que esto, y le echaba de su cosecha, y bueno, y entusiasmada la señora platicando la película. Y yo decía, ay, está bien. Yo no critico, pero
pues hay cosas más importantes que aprender en la vida y no los nombres de los artistas y que si es gay y que si es no sé qué y que, bueno, tantas tonterías que platican. Bueno, pero sí hay que aprender en la escuela. O sea, hay que aprender para recordar. Hay aprendizajes. Por ejemplo, me dicen, oye, ¿dónde queda otra cosa? Ah, llega aquí a la esquina y da vuelta a la izquierda. Y ya llegué a donde quería. Eso no tengo por qué recordarlo, porque a lo mejor otro día llego ya solito. Pero cuando yo aprendí computación, antes de decir que ya sabía un poquito de computación, leí como pues yo creo como unos 3 libros completos. Y no entendía nada, no podía yo, no, sentía que no sabía nada. Y yo un día le dije a una persona, oye, enséñame computación. Me dijo, sí. Él trabajaba, estaba bajo mi cargo. Me dijo, sí. Y me dijo, mira, no, espérame, yo lo hago. Tú dime qué hago y yo lo hago. Y entonces fue cuando aprendí. Cuando empecé a teclear yo las instrucciones que él me da. Y entonces había que saber computación. No era como hoy que si me equivoco le echo la flechita a la izquierda y ya recuperé, ya sabía dónde empezar. No. Llegué a borrar discos duros de mis computadoras. Fue una sola vez. Pero fue una pérdida tremenda. Y, y desde entonces tengo la costumbre de respaldar la información. Porque por esa vez que perdí la información de mi disco duro. Y es que una vez empezando a borrar el disco duro, ya lo mejor es que termine, porque si no lo puede uno dañar. Si apaga uno la computadora en ese momento, puede uno dañar el disco duro. Entonces ya terminó, ya. Dije, bueno, le volví a cargar el sistema operativo y bueno. Pero si no hace por aprender, si no hace por recordar, pues, de qué sirve hacer una tarea? La verdad, ni vale la pena. La velocidad de la luz. Es que sí, medio me acordaba, pero no le iba a decir una que no era. A ver, dígamela. Es cerca de los 300 kilómetros por hora. Por hora. Velocidad de la luz Por segundo, igual perdón. a 300 Kilómetros por segundo. mil kilómetros por segundo. En Es, potencias, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. bueno, profe, siendo más exacto, es 299.792 punto Sí, pero 448. para efectos de la escuela se maneja Ok, 300,000. ¿Sí? Ok. sí. ¿Puedo borrar lo demás, Esmeralda? Esmeralda, Sí, profe. a ver, Esmeralda, la velocidad del sonido. Es 343.2 metros sobre segundo. Velocidad del sonido. 330, 340, dependiendo de las condiciones climatológicas. Vamos a tomarlo Era, nosotros como era lo que le iba a decir, que estando a 20 grados centígrados es 1234.8 kilómetros por hora. 1000. No, Mil No, doscientos. profe. Dice, bueno, lo que yo investigué, decía que 343.2 metros sobre segundo era 20 centígrados, ajá. con la Bueno, humedad del 50% bajo el ok. nivel del mar. Ajá, a nivel del mar. Ajá. Sí, fíjense, hay dos factores que alteran la velocidad del sonido. Es la temperatura y la humedad. Eh,
A nivel del mar o cerca del mar, la humedad es alta. También la temperatura, pero la humedad es alta, muy alta. Cuando trabajaba yo en telégrafos, teníamos un sistema de control de temperatura y de humedad muy, muy fuerte, muy exacto. La temperatura en ese entonces, ahí debería ser 19 grados centígrados. Celsius, perdón, 19 grados Celsius. ¿Sí? Y la humedad debería ser máximo del 60%, entre el 50 y el 60%. Y tenía un control. Pues la temperatura no es difícil saber cómo lo controlas, con un termómetro de mercurio, con un termómetro de alcohol, con algún tipo de termómetro se controla la temperatura. ¿Y con qué creen que se controla la humedad? El control de la humedad es con cabello humano. Si está muy seco, se contrae. Y si está húmedo, se estira. Entonces, estaba, o sea, regulaba perfectamente bien la temperatura. Si disminuía la humedad, entraban lo que se llama las humidificadoras, o sea, agregaban humedad al ambiente donde estaban el sistema. Si estaba, por ejemplo, en tiempo de lluvia, entraban radiadores para calentar el aire y lógico, el calor disminuía la humedad. Y la temperatura, pues con un sistema de aire acondicionado, con freón, pero un aire acondicionado muy grande. Y todo eso lo teníamos que reparar nosotros. ¿Sí? Fue una ingeniería muy bonita la que me tocó vivir, porque no nada más estudié, no nada más tenía que atender lo que yo sabía de mi carrera, sino tuve que aprender refrigeración, tuve que aprender aire acondicionado, tuve que aprender fuentes exentas de interrupción, medir hay un dispositivo, un medidor, se llama higrómetro, para medir el grado de acidez de una batería. Entonces, todo eso había que aprenderlo, pero aprenderlo porque había que hacerlo. No nada más, sí, está bien, qué bueno, sí, ya sé cómo se hace. No, tenía yo que hacerlo. Entonces, esos aprendizajes se llaman aprendizajes significativos. Bueno, entonces, para nosotros vamos a tomar la velocidad de la luz como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y la velocidad del sonido como 330 metros sobre segundo. Aparentemente son iguales, pero no hay mucha diferencia. Si ustedes se han dado cuenta, cuando un cohete truena, primero ven el estallido y después escuchan el trueno. Eso se debe a que las velocidades de la luz y del sonido son muy diferentes. Bueno, entonces, tenemos una formulita que nos permite conocer, dependiendo de la velocidad y de la frecuencia, la longitud de onda. Esa fórmula dice que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Esta fórmula va a sus formularios, en donde V es igual a velocidad y está dada en metros sobre segundo. F es la frecuencia. Está dada en vibraciones sobre segundo, está dada en ciclos sobre segundo. Son ciclos sobre segundo. Y para señales electromagnéticas está dada en hertz, que se abrevia Hz.
Y lambda, la longitud de onda, está dada en metros. Bueno, entonces esos datos nos sirven para resolver vamos a resolver un problema. Dice, una fuente vibrante, lo voy a escribir aquí en el pizarrón. Nada más que me digan que ya puedo borrar. Profe, ¿qué es la F? ¿Qué dice? ¿En dónde? La F. Frecuencia. Pues por mí ya puede borrar, profe. Listo, profe. Bueno, nos vamos a quedar con la fórmula. B igual a F por lambda. Esa la vamos a ocupar. A ver, entonces dice el problema dice, una fuente vibrante con una frecuencia de 36 vibraciones por segundo. Envía ondas a lo largo de un cable. Con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Encontrar Recuerdo perfectamente cuando mis hijas jugaban con los vecinitos, que con una cuerda, uy, creo que se me acabó la pila del audífono, me lo voy a quitar. Sí, ya se le acabó. Bueno, ahorita lo pongo a cargar. Entonces, con una cuerda, y le hacían así,
y se hacían onditas y le brincaban de un lado para otro y quien le pegara en el zapato tenía que hacer, era el quien le hacía así. Entonces, yo creo que todos los niños jugaron eso. Se ve perfectamente cómo las ondas están subiendo y bajando y se ve que hay una distancia entre las ondas. Entre más rápido se le hacía, las ondas estaban más cerca una de la otra, o si más despacio, estaban más retiradas. Entonces, pues está relacionado con esto. Por ejemplo, dice, una fuente vibrante con una frecuencia de vibración F, frecuencia de vibración, igual a 36 vibraciones por segundo. Envía ondas a lo largo de un cable con una velocidad igual a 5 metros por segundo. Encontrar el periodo. Si conozco la fuente, si conozco la frecuencia, conozco el periodo. Entonces, T es igual a 1 sobre F. Por lo tanto, es igual a 1 sobre 36. Esto me da igual a ¿cuánto? Por favor. 0.028. 0.028. ¿Qué? Vamos a analizar. El 1 no tiene unidades. La frecuencia son vibraciones sobre segundo. Entonces lo que tengo que hacer para poder hacer la división, le agrego un 1 abajo al 1 y multiplico extremo por extremo y medio por medio. Me queda 1 por segundo, 1 por segundo y 1 por vibraciones. Entonces, el 1 pues no tiene caso, lo podemos quitar. Y la palabra vibración es una palabra que aparezco cuando yo sé que se trata de un movimiento ondulatorio, pero realmente no puedo evitarla. Entonces me quedaría solamente segundos. ¿Sí? Entonces, además deben recordar que la unidad del periodo es segundos. Entonces, tendría yo que mi resultado sería que T es igual a 0.028 segundos. Y ahora, los resultados generalmente no se expresan así. Se expresan como se llama notación científica. Es expresar el resultado con un entero, al menos un entero, y un par o 3 decimales cuando mucho, y potencias de 10. Entonces aquí para poder tener un entero, tengo que mover el punto decimal 2 lugares a la derecha, y me quedaría igual a 2.8. Pero como lo moví el punto decimal a la derecha, pues yo tengo una cantidad, por ejemplo, si tengo el 5, ese 5 es igual a 5 por 1. Me sigue dando 5. Pero este 1 es igual a 5 por 10 a la 0. Cualquier potencia elevada a la potencia 0 es igual a 1. Entonces, este número también puedo expresarlo como, no sé si alcancen, aquí en el pizarrón, alcancen a ver abajo, a partir de Dios, ¿sí, verdad? Sí. Ok, déjame quitar este anuncio que tengo aquí. Dice que me quedan 10 minutos de tiempo. Ok. Entonces, este es igual que T es igual a 0.028 por 10 a la 0. Entonces, si muevo 2 lugares a la derecha, el exponente baja 2 lugares también. Entonces es igual a escribirlo 2.8 por 10 a la menos 2 segundos.
No sé si comprendieron eso, porque eso lo vamos a hacer frecuentemente. Sí, profe. Perfecto, qué inteligentes son, eso me gusta. Voy a borrar aquí para poder resolver la segunda parte. A ese no. Ahora vamos a calcular la longitud de onda. Y para eso necesito esta fórmula. Tengo que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Pero lo que quiero es despejar la longitud de onda. ¿De dónde la longitud de onda es igual? Ese que está multiplicando pasa dividiendo. Quedaría velocidad sobre frecuencia. Es igual a la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 5 metros sobre segundo, ¿verdad? No, no es cierto. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad era, Sí, 5 metros. sí, 5 metros. 5 metros sobre segundo. 5. Ahorita no hacemos unidades. Y la frecuencia era, aquí, la frecuencia 36. 36 vibraciones por segundo. Igual a, vamos a calcularlo. 5 entre 36. 5 entre 36. Me da, voy a escribir unas 4 decimales. 0. Veamos para efecto de que vean cómo se hace. 1, 3, 8, 8, 9. Ok, eso me dio. Ahora, vamos a ver qué son. Velocidad. La velocidad son metros sobre segundo. Y la frecuencia son vibraciones sobre segundo. El denominador es igual en las dos, tanto en el numerador como en el denominador. Los denominadores son iguales, entonces se suprimen. Y metros sobre vibración, les digo que la palabra vibración es una palabra que no tiene ningún significado cuando ya empezamos haga de cuenta que esto es millones y estas son millonésimas. Entonces, realmente el resultado va a ser metros. ¿Sí? Entonces sería lambda, sería igual a, aquí puedo escribir que son metros. Y si quiero convertirlo a centímetros, ya con 2 decimales, me quedaría 13.89 centímetros. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Muy bien. ¿Qué radiodifusor escucha Esmeralda? ¿Qué estación de radio? ¿Yo? Ajá. La 97.5. ¿Qué estaciones? Creo que se llama Radio Disney, algo así. ¿Radio Disney? ¿Puros cuentos o qué? Es que me está cuenteando. ¿Puedo borrar, chicos? Sí. Sí. Bueno. Vamos a pensar. Yo escuchaba una que me encontré, que ya quitaron, no sé por qué la quitaron, se llamaba La Lupe. Era 99.3, creo. Y ya un día le puse y ya me salieron con otra, porque ahí tocaban rock de los 60, pop, rancheras, de banda, de todo. Y de repente me la quitan. No sé por qué. Bueno, vamos a pensar, ¿qué frecuencia escucha? ¿90 qué? ¿Esmeralda? ¿De qué dijo, maestro? ¿La frecuencia? La que me dijo. 90. ¿Del radio? Sí. Ah, digo que la 97.5. 97.5 megahertz.
Hz. Porque es FM. Por los números es FM. Ok, entonces, la radiodifusora transmite a esta frecuencia. Quiero saber cuál es su longitud de onda. Entonces, debo recordar que la velocidad de la luz, porque la señal de radio es una onda electromagnética y la luz es una onda electromagnética. Entonces son 300,000 o 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 metros. Y esta traducida es 97.5 por 10 a la 6 Hz. ¿Se acuerdan que la palabra mega